Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar otro jueves más aquí con nosotros en, ya saben, otra transmisión de un testimonio más del poder transformador de Dios. XLGTB México es quien presenta estos testimonios para la gloria de Dios. Y les recordamos que estamos también aparte de Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en TikTok, estamos en Telegram también y en YouTube, para que nos sigan a todos aquellos que se conectan, y esperamos el día de hoy este testimonio de una amiga muy querida de Guadalajara, Alexandra, sea de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por conectarse, gracias por todo el apoyo, gracias porque sabemos que contamos con sus oraciones y les amamos en el nombre de Cristo Jesús. Alexandra, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a este programa XLGTB México y estamos ansiosos de escuchar tu testimonio. Por favor, preséntate, dinos a qué te dedicas y tu nombre, por favor. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, Ana. Gracias por todas las personas que van a ver este video en vivo y las que lo van a ver posteriormente. Es para mí un gusto contarles parte de mi historia, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo soy Alexandra Campa, de la ciudad de Guadalajara, México. Aquí tienen su casa. Tengo 36 años, soy licenciada en Turismo y Administración de Empresas Hoteleras, pero actualmente me dedico a misionar. Soy misionera evangelista por la gracia de Dios. Eso he sido por los últimos 4 años, casi 5. Y pues sí, actualmente estoy ahorita aquí en Guadalajara, en la ciudad, visitando a mi familia. Perfecto. ¿A qué países has ido? Bueno, he estado sirviendo en Brasil, en Colombia, en una parte de Perú, en el área del Amazonas, que es Perú, Brasil y Colombia, en la triple frontera. Y finalmente estuve en Asia, en un país que no puedo mencionar por seguridad, por si vuelvo. Estoy en un país de Asia. Sí, tienes toda la razón. Más vale salvaguardar el país. Pues muchas gracias de nueva cuenta, Alex. Yo quisiera que tú nos empezaras a platicar por qué tú te fuiste hacia este estilo de vida lésbico, ¿no? Sin dañar a nadie. Aquí no hacemos acepción de personas, pero sí quisiera escuchar que tú nos dijeras este testimonio. ¿Cómo fue que fuiste a dar a esta situación de vida? Cuéntanos un Bueno, poquito sobre tu infancia y adolescencia. Bueno, yo me crié con mis padres y mis 2 hermanos, tengo un hermano mayor y uno menor. Yo me crié con ellos, al parecer, pues mi infancia todo fue bien, no teníamos muchos lujos, pero tampoco teníamos carencias. Mis padres siempre trabajaban. Cuando yo era pequeña, recuerdo que durante muchos años de mi infancia mi mamá sufrió con alcoholismo. Algunas veces estaba bien y algunas veces estaba pues muy mal. En ese alcoholismo que ella sufrió, hubo etapas en donde mi papá se fue de casa por algún tiempo. Mis papás están separados, mas no están divorciados. En aquel entonces el alcoholismo de mi mamá orilló a que mi papá se fuera un tiempo de casa. En ese tiempo, pues nosotros cuando mi mamá quería ir a los grupos de AA, que ya todos han de conocer, pues a mí y a mi hermano, sobre todo al mayor, nos tocaba servir el café, estar ahí en las reuniones, ¿no? Nos traían con los famosos padrinos, de un padrino a otro. Entonces, a veces mi mamá estaba bien para asistir a las reuniones y a veces de plano no se podía parar de la casa. En esas veces que había problemas entre mis papás, mi papá se fue un tiempo de casa y aunque estaba lejano de la casa, pues pasaba de repente en el carro, nos llevaba a mí y a mis hermanos a comer, o sea, estaba pendiente en cierta manera, pero pues no el tiempo completo. Hay una situación en mi infancia que hasta la fecha es un enigma para mí, que he ido descubriendo conforme al pasar de los años, en el cual hubo un incidente con unos albañiles que estaban construyendo un cuarto de esa casa. Al parecer pasó algo con esos albañiles que fue lo que orilló a mi familia que me mandaran a mí por seguridad a vivir con mi abuela materna. Cuando yo llego a vivir con mi abuela materna, yo me crío con ella y ahí me visitaban pues mis papás y mis hermanos, o a veces los fines de semana yo volvía a la casa. Pero fue muy raro y muy súbito la manera en que yo dejé de vivir con mis hermanos. Yo volví a mi casa a vivir con ellos hasta que mi abuela muere y yo tenía aproximadamente 13 años. Para esto, cuando yo regreso a casa, yo me doy cuenta que yo no toleraba mucho el trato con mis hermanos o con los hombres. Yo tenía mis amigas en donde vivía mi abuelita, yo tenía mis amigas, mis juguetes, toda mi vida estaba allá. Cuando yo empiezo a llevarme más con mis hermanos y a jugar con ellos, pues pasó mi vida totalmente un cambio radical.
de jugar muñecas, bicicleta, Barbies, todas esas cosas, pasé a jugar pistolas, metralletas con mis hermanos. Entonces, cuando yo empiezo a convivir más con los niños del parque de enfrente de casa de mis papás, yo me doy cuenta que yo no los toleraba mucho. Me empiezo a dar cuenta que conforme íbamos creciendo, ellos querían jugar más pues a los abrazos, y que en la secundaria, comencé a la secundaria, querían mandarse cartitas de amor, querían mandarse flores, cosas cursis. Mis amigas empezaron en esos juegos, yo intenté empezar en esos juegos, pero me di cuenta que me molestaba, que yo no los toleraba mucho. Por ejemplo, a mis amigas les podían dar una nalgada jugando y ellas, pues les daba risa, no sé, hasta les gustaba, no sé. Pero a mí me jugaban de esa manera y yo me enfurecía de una forma como si me hubieran hecho la peor ofensa de mi vida. Yo les gritaba hasta de lo que se iban a morir y así. Entonces yo me di cuenta que ni con mis hermanos podía jugar, ni con mi papá podía. Él me quería a veces abrazar o agarrar la mano y yo como duraba muy poquito tiempo agarrándole la mano hasta la fecha. Eso es algo con lo que yo estoy luchando hasta la fecha. No soy muy afectiva con los hombres, más sin embargo el Señor ha ido trabajando en mi vida. Ya les voy a contar por qué y cómo me ha ido cambiando en ese aspecto. Pero realmente mi inclinación hacia el mismo sexo no fue algo que yo decidí de la noche a la mañana, o que porque la gente me veía jugar con niños y me empezaba a llamar marimacha o cosas así, porque se empezaba a notar mi rechazo hacia los hombres. Por más que yo quería portarme igual que mis amigas, yo no podía jugar como ellas jugaban. Yo no podía tener novios como ellas. Mis novios duraban una semana, duraban un mes, porque yo era fría. Eso es lo que ellos decían: es que tú eres muy fría, nadie te puede abrazar, nadie te puede dar un beso, nadie nada, mucho menos otras cosas, ¿cierto? Entonces a mí me dejaban por fría, más tardaba en tener novio y en presentarlo a mi casa que en lo que se iban. Y además que mis hermanos pues eran muy celosos, ellos ayudaron mucho a que yo no tuviera novios, o sea, por ellos felices verme sola todo el tiempo, pero sí afectó porque pues no daban la oportunidad, y además yo estaba como usando a los hombres para estar como mis amigas, para que me vieran con parejas, para que vieran que yo encajaba en el grupo con mi novio. Pero yo prefería estar en mi casa viendo televisión a tener novio. O sea, llegaban los novios a mi casa y yo me olvidaba que tenía novio y se quedaba fuera de la casa. Entonces, cuando ya empiezo a luchar mucho con eso, yo ya en mi adolescencia, por ahí de la prepa, a finales de la prepa, principios de la universidad, no, a finales de la prepa, yo me meto a los chats y empiezo a platicar con mujeres. Yo dije, bueno, pues si les tengo tanto coraje, tanto resentimiento y no lo soporto, pues ha de ser porque, no sé, quizá yo nací así, quizá a mí me gustan las mujeres, y como las mujeres son más afectivas y no son tan sexuales, yo me sentía más tranquila con ellas, porque no querían luego besarme, no me querían abrazar luego, no querían, pues no me decían palabras como los hombres me decían. Entonces yo agarré como cierto refugio en ellas, pero al yo meterme a esa vida en los chats, eso me llevó a alejarme de Dios, porque yo ya estaba conociendo a Dios. Yo ya había tenido un encuentro con Dios en mi infancia. ¿A qué edad? Yo tuve el encuentro con Dios cuando yo volví a mi casa. Cuando murió mi abuelita, en el parque, en esas idas al parque donde yo jugaba con mis hermanos, unas muchachas de la vuelta me invitaron a los estudios de los niños jóvenes, y me hablaron de Jesús. Y yo me apasioné por Dios, yo me apasioné, pero yo dentro de mí yo luchaba con lo que estaba sintiendo. O sea, yo sabía por el Jesús que yo conocí, porque yo empecé a leer la palabra, aunque era niña, yo empecé a leer la palabra y quería llevarme a todos los niños del parque y las niñas al estudio. O sea, ahí sí yo me arrimaba a ellos, porque yo quería contarles lo que yo había conocido. Pero yo cuando me metí a los chats es cuando yo me aparté de Dios. Yo me sentía con vergüenza. Además de la familia, me daba vergüenza ir con Dios a hablarle como antes. Me daba vergüenza, porque yo sabía el modelo de la familia, yo sabía cómo Él nos había creado con un propósito. Y no solo porque mis papás, cuando se enteraron de mi vida, me lo echaban en cara, de que tú eres niña, eres nuestra única mujer, queríamos que te casaras, que tuvieras hijos, ¿por qué nos haces esto? O sea, no solo fue el reproche de mi casa lo que me metía en problemas al buscar a Dios, era el conocimiento de la palabra que estaba dentro de mí, Sí, claro. el que me hacía, me alejé pues de Dios, me alejé por vergüenza de Dios. Wow. Empecé con una pareja, con otra.
¿Qué edad tenías cuando empezaste con estas Yo parejas? empecé, creo, como por ahí de los 17. Yo creo que mi Ah, primer pareja virtual la tuve a los 17. Ella no era de México, entonces ella visitaba a su familia en Guadalajara y yo me volaba de las clases para irme con ella. Ella era wow. más grande que yo. Entonces sí, realmente tú empezaste muy jovencita, muy Sí, jovencita. sí, empecé joven, pero sabes una cosa, Ana, que yo me di cuenta que antes de tener las novias, yo ya sentía como atracción, o sea, antes de las novias yo ya sentía atracción, por ejemplo, te voy a decir cómo me pasaba. Íbamos a algún evento de mis hermanos, alguna cosa en la escuela, y yo veía a las niñas, o sea, me atraían las niñas, y yo decía, no, señor, o sea, esto no viene de ti, ¿cómo es posible que yo esté sintiendo esto tan feo? Y me contenía, pero ya a los 17 fue como, bye Dios, lo siento familia, y me metí a la primera relación ya gay. Claro. Sí, por ejemplo, en esta foto, Alexa, Sí, yo alcanzo a ver que te tatuaste una gaviota, una paloma o algo sí, así, ¿verdad? sí. Bueno, esa gaviota, bueno, ahí, ese tatuaje que ustedes ven ahí, si ustedes alcanzan a ver, bueno, no está completa la foto, pero se ve que mi pecho no tiene todavía el otro tatuaje que traigo ahorita. Ajá, Ahí yo sí. estaba empezando, ya tenía yo muchos más tatuajes, pero yo creo que ahí fue mi decadencia más grande, ese tatuaje, porque yo ahí, aparte de que tenía un sobrepeso muy grande porque me descuidé, me entré en depresión muy grande por lo mismo que estaba viviendo. Yo pasaba de una relación a otra, pero en ninguna era feliz, en todas me engañaban y además pues yo estaba intranquila. En esa foto que ustedes veían es cuando yo me metí de lleno a los antros, empecé a ir mucho a las fiestas y empiezo a caer mucho en lo que es pues, la droga y el alcohol. Y ya lo último que para mí era lo más sano que yo hacía era el tabaco, por eso ahí andaba ahí fumando. Cuando yo me tatuó esa gaviota es porque yo luchaba contra lo que yo sentía. Y una vez una persona muy especial para mí, yo me acuerdo que ella le aventaba comida a las gaviotas y yo le decía, oye, no te da vergüenza que la gente se ría de ti por andarle aventando comida a las gaviotas. Y esa persona me dijo, Alex, yo no le estoy haciendo daño a nadie, o sea, yo estoy alimentando las gaviotas, estoy siendo feliz yo voy a hacer lo que me haga feliz sin importarme nada. Entonces yo me acuerdo que yo me agarré de ahí y me lo tatué y yo dije, ¿saben qué? Pues yo así soy, yo creía que así era feliz, me lo tatué por loca en esa época de mi vida y seguía tatuándome más conforme con lo que yo sentía. En esa otra foto que ven, ahí yo estaba en una fiesta gay de un amigo mío, estaba con otra amiga que a la fecha todavía le hablo. Yo me la pasaba de fiesta todos los fines de semana en los antros de Guadalajara. A veces yo organizaba las fiestas en casas que me prestaban, a veces yo cobraba cover. Yo llevaba las canciones de moda de los antros, del Black Cherry, del Babel, de todos los antros de Guadalajara. Este, yo tenía de amiga también y de conocida a la que es encargada de la marcha actual de Guadalajara. Wow. Conozco a las dos que organizan las dos principales marchas, pero yo me tiré, si ustedes pueden ver el sobrepeso tan grande que yo tenía, yo me tiré en excesos de todo tipo, o sea, porque no nada más era la droga, el alcohol, el sexo, era en excesos de comida, era la depresión, este tatuaje grande que ven aquí, me lo tatué porque yo así me sentía todo el tiempo, o sea, yo me sentía deprimida, no le hallaba sentido a mi vida. La gente que me veía de fiesta en fiesta, pues decía que yo era feliz, pero la verdad es que en el secreto yo nunca fui feliz con lo que yo estaba sintiendo. Nunca fui Claro. feliz. Ahí, pues ahí es cuando más estaba usando drogas. En esta foto es cuando yo más estaba usando drogas. Empezaron a internarme mis papás porque yo me empecé a intoxicar. Según yo, que nada más me quería dormir y me tomaba botes enteros de pastillas para dormir, clonazepam y todas esas cosas. Entonces, así es como yo empiezo en la psiquiatría y empiezo a dejar de tomar, pero no por rehabilitada, sino porque me hacía choque con la medicina psiquiátrica, el alcohol. Entonces me empiezan a encerrar mis papás y empiezo a caer un año por un mes entero en el hospital psiquiátrico. Y luego al siguiente año otra vez otro intento de suicidio al hospital psiquiátrico. Y al otro año igual. La última vez que yo caí internada fue en el 2016. Y yo me intoxiqué ya adentro del hospital otra vez nuevamente. Entonces es como muy, muy destructiva la vida que yo tenía y era una cadena, o sea, era una cadena. Cuando no era el alcohol, era la droga, cuando no eran las relaciones,
con medio mundo, cuando no el tabaco, al final la psiquiatría, el suicidio. Ese era un patrón que estaba como unido, como que una cosa me llevaba a la otra y cuando menos me di cuenta acabé así como ven ahí. Así. Sí, sí, con piercing. Sí, Ya digo, me es robaba muy, los dulces, por ejemplo, cosas que yo de niña y de joven yo nunca haría. Me robaba los dulces en el antro porque a veces sentía por las tachas, las pastillas, me daba sensación de comer dulce. Me robaba los dulces de los antros. Gracias a Dios no me metí en un problema mayor. Ya al final manejaba estando así, tomada y drogada. Yo me acuerdo que cuando yo estaba con las tachas y las mezclaba con Red Bull, yo me acuerdo que yo me acordaba de Dios. Siempre que me estaba muriendo o que me sentía mal, yo me acordaba de Dios. Y yo me acuerdo una vez en una fiesta, en una rave, de esas fiestas que duran como 3 días, yo me acuerdo sentada, tomaba Red Bull con tachas, entonces se me estaba acelerando el corazón. Y yo me acuerdo que yo dije, Señor, yo me acuerdo que tú hablabas conmigo cuando yo era niña. Si tú me rescatas de esta vez y llego bien a mi casa y no me da pues, la pálida, como le decíamos, yo voy a dejar de portarme así y voy a regresar a ti. Y me rescataba el Señor de esa y más tardaba en rescatarme cuando a los 10 días, 15 días ya estaba otra vez yo igual, igual. claro. Mira, tenemos una pregunta de Aline Hernández Sí. para ti, Alex. Dice, ¿a qué se debe el rechazo a los hombres? ¿Es psicológico? Yo pienso que lo que ocurrió fue que hubo un abuso en mi infancia, en esos descuidos que hubo en mi familia, porque desde ese entonces para acá yo ya empecé a rechazar, a rechazar, a rechazar a los hombres, hasta que el Señor me contestó realmente. Yo se lo pregunté, Señor, o sea, si tú me hiciste así, dime, pero si no, también dime. Entonces él me fue guiando y me mostró, no, o sea, yo nunca te hice así, tú no eras para estar así. Hubo puertas abiertas, me dijo el Señor. Entonces fue un abuso el que hubo. No te sé decir el momento exacto porque hasta la fecha está como muy encriptado en mi familia. Conforme pasaron los años me di cuenta porque ciertas personas cercanas a mí me pidieron perdón. En una fiesta me pidieron perdón por lo que pasó en mi niñez, pero pues yo quedé en shock porque yo no sabía de eso. Yo no sabía de eso, pero no entendía por qué mi atracción, yo no entendía también por qué tenía deseos sexuales tan chiquita, cuando mis amigos apenas estábamos en la primaria y yo decía, ay, soy tan rara, yo soy tan rara, ¿por qué tengo estos deseos? ¿Por qué mis amiguitas y tengo como una obsesión con ellas que no es normal? Pero sí, es eso. O sea, en cierto punto de mi infancia el enemigo tomó ventaja y me marcó desde niña a cierto punto que yo bloqueé mis recuerdos de niña. Yo no tengo muchos recuerdos de mi niñez. Y hay gente que me dice, es que tú estuviste ahí, ¿cómo no te acuerdas que fuimos a tal lado y tú hiciste esto? Y yo digo, yo no me acuerdo, no voy a mentir, no me acuerdo. Claro, sí, sí, exactamente. Regularmente cuando hay un abuso sexual fuerte, sí se reprimen esos sentimientos y está el rechazo hacia los varones, no en todos los casos, obviamente, ¿no? Hay Sí, mujeres que han recibido abuso y no pasa nada, siguen tan normales. Ah, eso sí, pero suelen ser a veces muy promiscuas, o sea, hay muchos extremos, ¿no? Andan con sí, uno, con otro, con otro, con otro, etcétera. sí, Pero depende de la persona y del carácter y del temperamento también de cada mujer y de cada varón también, obviamente. Entonces, Alex, cuando tú estabas en todo este relajo, ¿qué te decían tus papás? ¿Qué te decía tu mamá? ¿Qué te decía tu papá? O sea, yo entiendo que tu mamá tenía un problema de alcoholismo y demás, pero aún así te daban chance de hacer todos estos desmanes. más adelante, cuando yo regreso, que fallece mi abuelita, yo ya me notaba que yo era rara, pero seguíamos yendo a la célula, ¿no? Seguíamos yendo, pero yo ya estaba más lejana de Dios, yo ya no le hablaba. El Señor rescató a mi mamá del alcoholismo completamente. Entonces mi papá vuelve a casa, pero ¿qué es lo que pasa? Pasó una situación muy delicada que a veces me gusta contarlo para que la gente sepa que no porque estemos ya libres en Cristo vamos a ocultar la verdad de lo que pasa en el mundo. Hubo una situación en la iglesia donde yo asistía, hubo un fraude en la iglesia y eso hizo que nos alejáramos como familia de la iglesia. Cuando nosotros nos alejamos, mi papá ya vivía en casa otra vez. Ahí es cuando a mí me empiezan a cachar que yo me escribo con mujeres en los chats,
Cuando a mí me cachan, mi papá, obviamente mis papás lo tomaron mal. Ya me estaban cachando que yo fumaba marihuana y cosas así en mi cuarto, pero ellos no entendían por qué la destrucción así o por qué empecé con tanta cosa. O sea, ellos no entendían por qué la destrucción, solamente querían como el motivo de por qué estaba yo siempre triste o fumando o así. Cuando me cachan que yo estaba en esas relaciones, mi mamá lo tomó más mal que mi papá. Mi papá, yo me acuerdo que se recostó al lado mío y me dijo, estoy triste porque tenía muchos sueños contigo como mi única mujer. Estoy triste porque ya entiendo por qué vienen los novios tuyos y no duran y ya entiendo por qué los dejas afuera de la casa. Estoy triste porque tenía muchos planes, pero tú siempre vas a ser mi hija. Solo te pido que no me hables del tema porque no lo puedo soportar mucho, pero siempre vas a contar conmigo. Esta es tu casa y tu familia y siempre va a ser tu casa y tu familia. En cambio, mi mamá, no, mi mamá entró en crisis, o sea, ella ya no tomaba gracias al Señor porque el Señor la liberó, ella ya tenía el tiempo contado de vida, pero mi mamá empezó a entrar en crisis. Mi mamá era de las mamás que yo estaba dormida y de repente me abrían la puerta a patadas y párate y dame una explicación y por qué me estás haciendo esto si sabías, eres mi única mujer, no me humilles así, ¿cómo voy a creer que te gusten las viejas? O sea, con esas palabras. De seguro una mujer mayor te sedujo, de seguro te están lavando el cerebro porque te sientes triste por alguna cosa, te estás refugiando en las mujeres, dime quién es la lagartona que te está convenciendo. O sea, mi mamá lo tomó muy mal. Mi mamá acabó en el psicólogo por mi culpa y porque ella luchaba. O sea, ella luchó mucho, me corrió de la casa. Otras veces yo me fui sola porque era muy difícil estar con ella en mi casa. Yo me fui como 3 veces de mi casa, pero ella sí me hizo la vida imposible. Y fue muy irónico que después yo la forcé tanto en la destrucción que yo caí, la forcé tanto en que ella me aceptara, que después ella, con tal de no verme perdida, aceptó irse conmigo a las marchas gays. O sea, pasó de no tolerarme a irse conmigo con tal de tenerme cerca, porque yo ya me estaba destruyendo mucho. Claro. Entonces ella lo que quería era que me volviera a mi casa y tenerme cerca para ver pues cómo estaba. Me recuerdo una vez que me mandaron a California porque me estaba drogando mucho y me mandaron castigada sin dinero y les pidieron a mis tías que me mandaran a trabajar pues para que yo supiera y para que dejara mis cosas. Pero pues yo dejaba los vicios por un rato, pero seguía en el ambiente. O sea, yo donde iba encontraba gente. Claro. Entonces así seguía mi vida, pero yo siempre buscaba, fíjate, yo siempre buscaba relaciones largas, o sea, yo nunca era de brincar a una con otra, brinqué de una con otra cuando me empecé a llenar de coraje por los engaños que me hacían, pero yo inicialmente yo duraba 3 años, después duré 8 años con alguien, después duré año y medio, 2 años, o sea, siempre trataba de estar como buscar la última donde me voy a quedar, pero no estaba esa persona, no Ujú. había fidelidad ni compromiso. Y pues aquel momento no era como ahorita que te aprueban todo. En aquel momento yo tenía mis luchas contra Dios, tenía mi lucha contra la familia, contra mí mismo por no aceptarme como yo sentía y contra la sociedad, que era todo el tiempo marimacha, machorra, todo. Sí, así es. Fue una serie de situaciones que te llevaron a esa situación, ¿no? Sí. Las etiquetas, las palabras de papá, de mamá. eh, yo creo que en algún momento de tu vida te sentiste abandonada porque cada quien estaba en sus business y cosas así, ¿no? El abuso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, multifactores. Sí, así fueron multifactores. Y más ver que mis hermanos no hablaban ni nada, o sea, ellos estaban en su machismo, ellos felices porque yo no tuviera pareja, pero al mismo tiempo ya sabían, o sea, ellos ya sabían, pero no decían nada, porque para ellos era mejor no tener que lidiar con ver a su hermana con un muchacho. Ellos eran muy machistas. Entonces, ellos felices, a mí me dejaron en paz, yo estaba supuestamente feliz, pero no dejaba de deprimirme. O sea, yo tenía parejas y más tardaba en que me podías ver este día el más feliz de todos de la semana y en la noche yo ya estaba intoxicada. O sea, no, yo no estaba feliz, completamente feliz. Claro, sí. Aquí el punto es de que mucha gente pues dice que sí es feliz, ¿no? Y muy respetable, se respeta. Pero Sí. aquellos que quieren salir de ahí, ¿por qué no dejarlos? ¿Por qué toparles, no? ¿Por qué taparles? ¿Por qué impedirles? Pero bueno, ese es otro rollo.
Sí. Alex, bueno, supongo yo que una vez que terminas con tu última relación, ¿tienes un encuentro con Cristo de nueva cuenta o qué pasó? Fue algo muy, muy peculiar porque yo vivía ya con alguien y me engañó esa persona también. Entonces, cuando me engaña, yo dije, ya no puedo más con estas relaciones. O sea, estoy cansada emocionalmente, físicamente, ya mis papás me aceptaban, o sea, llevé a toda la familia a aceptarme, pero yo seguía luchando con todo eso. Y yo me acuerdo que me encerré en mi cuarto y yo llorando, estaba en crisis, entonces yo le dije a Dios, de veras, en serio, le dije, yo no tengo tiempo, yo quisiera que si tú sigues ahí y que si no te molesta voltearme a ver, me contestes como cuando yo era niña. Contéstame y dime si tú me puedes cambiar y si a ti te place cambiarme. Y si tú me puedes cambiar, entonces dímelo ahorita y yo voy a confiar en ti. Pero si no me contestas en los próximos 15 minutos o media hora, yo me voy a volver a intoxicar. En serio, yo estoy cansada. Le dije, estoy cansada de vivir así. Porque siempre me decía mi papá que mi peor error o mi talón de Aquiles era enamorarme. Yo era muy enamorada. Entonces, para mí los fracasos amorosos me mandaban al piso. Entonces, cuando esta persona con la que yo vivía me engaña, yo dije, ya, o sea, ya es como la sexta persona. Dije, ya no quiero estar así. Además, yo me veía pues que estaba creciendo, me estaba envejeciendo, ¿no? Y sin familia, sin nada, sin nada. Entonces yo le dije, contéstame, contéstame. Y yo me acuerdo que en mi cuarto busqué una Biblia, porque siempre tuve Biblia, nada más que la había cerrado. Y yo le dije, contéstame, y yo me acuerdo que yo le hice así de a la 1, a las 2, a las 3, y yo abrí donde cayó. Y yo me acuerdo que me salió Jeremías, creo que es Jeremías 18, y decía que que él era el alfarero, y él me decía, baja a la casa del alfarero, el que está haciendo una vasija en las manos y se le desbarató, pero la agarra y la puede formar otra vez. Algo así decía Jeremías 18. Entonces yo cuando leí eso dije, wow, o sea, más literal, yo le acabo de decir que si él me puede volver a formar, que me diga, y él me está diciendo que yo soy barro, que si yo me le desbaraté en alguna parte de mi vida, él me puede agarrar y me puede volver a formar. Amén. Como debería de ser el propósito. Entonces yo me acuerdo que la cerré, me puse a llorar, mandé mensajes a mis tías, les dije, en serio, necesito salir de México, tengo una crisis, pero no quiero que mis papás me vean mal, bla, bla, bla. Contacté a un amigo de Georgia y ahí comenzó otra historia de novela en mi vida. Ahí es mi primer reencuentro con el Señor de vuelta. O sea, ahí fue cuando Dios me habló. Ahí es cuando Dios me habló y yo le creía esa palabra. Y desde ese momento en adelante, eso fue en el 2014, fue en agosto. De agosto del 2014 en adelante yo ya no volví al ambiente. Me empecé a alejar de los antros, de las amistades, no porque no quisiera a mis amigos, yo los quiero mucho, los amo y todavía hasta la fecha pues trato de invitarles un café o de verlos. Cuando estoy en México los visito, pero yo ya no podía seguir en los antros porque ese ambiente a mí me jalaba. Fue un ambiente en el que yo viví muchos años, entonces si yo seguía ahí me jalaba. Yo me alejé de los antros, me alejé de las amistades, me alejé de todo donde podía encontrar los vicios. Me fui a Georgia un tiempo con un amigo que él también era homosexual y pasó algo que yo nunca me imaginé que me pasaría. O sea, parece novela, en serio, parece una novela. Yo me enamoré de mi amigo y mi amigo se enamoró de mí. Sí, y nos comprometimos. En el 2014-2015 nos comprometimos. Mi familia creyó que yo había enloquecido. Es como decir, esta ya se hartó de las mujeres y se fue con el primero que vio, pero era mi amigo de la infancia, solamente que yo lo había dejado de ver muchos años. Ni yo sabía lo que estaba pasando en mi vida, ni él sabía lo que estaba pasando, pero él decía que se sentía bien y yo decía que se sentía bien. Y yo me sentía muy sorprendida de poderle agarrar la mano, poderle dar un beso. Yo sé que la vida que viví con él no la debí de vivir así porque no estaba casada con él, pero a la fecha yo le agradezco al Señor eso que pasé, porque aunque se rompió ese compromiso en el 2017, yo le agradezco al Señor haber tenido la oportunidad de darme cuenta que sí podía enamorarme de un hombre, que sí podía sentirme a gusto con un hombre y que tengo la esperanza todavía de conocer a alguien. Tengo una promesa del Señor de conocer a alguien, pero eso me mostró a mí que de veras con un proceso en Dios se puede, se puede. Claro, sí, así es. ¿Y los tatuajes, por qué te los dejas actualmente? Sobre todo el Bueno, del pecho, yo, ese es impresionante ese tatuaje. sí, no, y el del pecho es muy impresionante porque son 5 rostros.
no lo van a poder ver aquí, pero cuando yo caí a la psiquiatría, a mí me diagnosticaron con una enfermedad que se llamaba borderline y Ok. a eso le atribuían ellos decían que yo era promiscua sexualmente, que los vicios, que el alcohol, que la droga era porque yo estaba enferma de borderline, del trastorno límite de la personalidad. Y ellos decían que yo era inestable en mis emociones porque estaba enferma de eso. Entonces, cuando yo caigo ahí, yo le eché la culpa también a la enfermedad y yo dije, pues yo soy borderline, por eso soy así como soy, por eso soy fiestera, por eso soy depresiva, por eso a veces estoy feliz, a veces me enojo, a veces estoy triste. Pero en realidad de la base de la enfermedad no era eso, o sea, realmente no era una enfermedad en mi vida, era mi inconformidad con lo que yo estaba sintiendo. Entonces, eso eran mis cambios de humor. Entonces, cuando yo empiezo a sentir mucha lucha contra lo que sentía yo, fue mi manera de no querer hablarle a la gente, pero que supieran que estaba así. O sea, de todos los 5 rostros, ¿no? Que tengo aquí, el que más me marcó fue este, porque era como yo me sentía todo el tiempo. Así me vieran de fiesta, así me vieran organizando la noche, yo así me sentía todo el tiempo. Entonces, los tatuajes empezó de manera para destruir, o sea, realmente fue una manera de ponerme ruda ante la gente que me criticaba y otra manera de no te me acerques, no quiero hablar, pero mira cómo me siento, por si alguien pudiera ayudarme. Era una manera como de gritar por auxilio sin hablar. Y ya, o sea, me empezaron a tratar con psiquiatría y yo me seguía tatuando conforme me iba sintiendo. Falleció un sobrino mío y me tatué también otro rostro llorando. O sea, yo empecé a abrazar la depresión y la locura en mi vida. Yo le creí al inicio que era verdad la enfermedad y me la Wow. tatué y eso impactó mucho a mi familia porque cada vez me veían peor. O sea, después me rapé, me tatué la cabeza. Eh, sí, o sea, ya era más rebelde que antes, era un nivel mayor. Claro, este rostro sí se nota, bueno, en esta foto sí se notan las lágrimas, Sí, la tristeza, la sí. soledad, el vacío, tremendo. Sí, ¿no? Y ya, yo ya no sabía qué preocupaba más a mis papás, si que saliera de fiesta, me castigaban el carro, me castigaban todos los lujos por lo mismo. Yo me acuerdo que yo, o sea, yo me gradué y soy licenciada por la misericordia de Dios, porque honestamente hubo una etapa en mi vida que yo iba a la escuela y no entraba, o sea, yo iba y me quedaba en el pasillo fumando, le tocaba la puerta a los salones a mis amigas de comunicaciones, perdonen mi amiga si ven esto, les tocaba la puerta a mis amigas, les hacía que se salieran conmigo a platicar, o sea, yo ni le agarraba interés a las clases, ni a la carrera, a nada, a nada. Entonces, pues sí, o sea, Dios me salvó de muchas cosas, me salvó de intoxicarme, me salvó de chocar, me salvó, tuvimos accidentes yo y alguna amiga por andar manejando tomadas. Dios nos salvó de muchas cosas. Ahora pues ya sé el propósito que él tenía para mi vida, pero en aquel entonces yo le decía, es que en serio, yo le decía, ni por más que hago de todo, me dejas ir. O sea, no me dejas en paz. Yo le decía, no me dejas tranquila. Estás viendo que soy la carga de mis papás, la oveja negra de entre los tres, la única mujer, la que más problemas les da, la que todo el tiempo mis papás ya no podían dormir porque ellos me tenían que estar revisando el cuarto por si estaba viva, si estaba con espuma, si estaba intoxicada. O sea, ellos no dormían por ver si yo dormía. Wow, Y eso era muy, muy feo. Yo los pues empecé a sí, consumir. desgastante. Sí, fue muy desgastante. Los llevé a aceptar cosas que ellos no aceptaban con tal de tenerme cerca. Entonces, o sea, ese es otro nivel, lo que la familia puede llegar a hacer por uno. Pero sí, sí, el Wow, Señor tuvo mucha misericordia de mí. Hasta la fecha tiene mucha misericordia porque no soy perfecta. El Señor sigue trabajando en mi vida. claro, sí, desde luego que sí, porque somos carne, ¿no? Sí, Y aun cuando hasta, David era un hombre conforme al sí, corazón de Dios, sí, tuvo sus propios errores y demás, pero aún así Dios lo siguió usando siempre. sí, Entonces, en medio de nuestra carnota, Dios está obrando y obrando y obrando. Aquí te vemos sí. ya en una iglesia Sí, predicando. Dios me concedió el privilegio. Cuando yo me alejo, ok, yo me comprometo, voy en el 2014, me comprometo con este muchacho,
todo perfecto. Tristemente, él no se rindió al Señor por completo y él se devolvió a esa vida. Cuando el Señor me muestra todo eso, yo corto el compromiso y vuelvo. Yo me quedo en México ya y empiezo a refugiarme y a consolarme en el Señor, porque yo le dije, ay, ahora sí estoy perdida, o sea, ni las mujeres ni los hombres, ¿qué va a ser de mí si yo soy bien enamorada? Y yo me empiezo a consolar con el Señor. Y ahí es donde el Señor me empiezo a meter a estudiar la palabra y empiezo a buscar iglesias para ver en dónde congregarme, pero mi principal comunión con Dios era yo sola con Dios. Empieza el Señor a enseñarme de la Biblia, me empieza a enseñar y Él me hace contactos con personas de Colombia. Yo buscaba amistades cristianas por internet, porque por la edad que yo tenía, ya estaba en los 30, cuando yo regresé, no había muchos muchachos de mi edad solteros en las iglesias, entonces yo no entraba ni con los jóvenes ni con los adultos casados, entonces yo estaba como, ¿con quién voy a platicar? Entonces yo empecé en internet a buscar amistades cristianas y ahí encontré personas de Colombia. Esas relaciones el Señor totalmente las planeó para mí, porque así es como Él me contacta con unas personas de Colombia que me invitan a mi primer misión al Amazonas. Y así es como yo voy al Amazonas, después en el 2019, después en el 2020 ya me había mandado Dios a Brasil, en el 2020 a finales vuelvo a Amazonas, después me entreno para otro tipo de evangelismo más profundo, más fuerte, y ahí es como acabo en Asia este año. Todo el año pasado y este año es cuando vuelvo a visitar a mi familia. Esa foto que vieron ahí donde estaba yo fue de las veces en México, las primeras veces que el Señor me puso a dar mi testimonio. Yo tengo poquito tiempo dando mi testimonio. El Señor va venciendo miedos en mí. A mí me daba mucho miedo hablar en público y el Señor me decía, tienes que contar tu historia. Y Él me recordaba, creo que es Lucas 8, me recordaba Lucas 8 cuando Él le saca los demonios al endemoniado, creo que es Gadareno por ahí, y le dice el endemoniado, déjame seguirte. Y Él le dice, no, vuelve a tu casa y cuenta lo que yo hice por ti. Yo siento que este tiempo el Señor me rescató y me tiene contando lo que Él hizo por mí, porque a mí el Señor me sacó muchos demonios y me los sigue sacando, me los sigue sacando. Y ahorita estoy así contando lo que Dios hizo por mí, no para convencer a la gente ni para llevármelos a una iglesia. Yo misma no sé cuánto tiempo esté en México. Yo lo que quiero es que la gente conozca a Jesús como yo lo conozco y que sepan que no hay vicio más grande, porque no nada más se trata del homosexualismo, o sea, es una cadena de destrucción. El diablo es experto en mentir y en matar y en destruir familias. Entonces, no hay vicio tan grande o promiscuidad tan grande en la que te hayas metido, o robo, o hurto, o asesinato, o homosexualismo, o prostitución, que te hayas metido, que Dios y Jesús no sea capaz con su sangre de limpiarte. Eres barro igual que yo soy barro y Él te puede agarrar y te puede formar otra vez. Pero tú puedes abrir tus oídos a escuchar de Él o te puedes quedar inconforme llorando en la noche cuando nadie te ve, porque así estaba yo. Nosotros no hablamos del testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas para convencer a nadie, ni somos intolerantes. Al contrario, es por mismo amor que hablamos, porque a mí no me gustaba hablar en público, al contrario, me temblaba la voz, me daba pánico, casi me desmayaba cuando me decían, ve y cuenta, y yo, no, Señor, ¿por qué me haces esto? Y Él me decía, Alex, ¿por qué crees que te rescate? ¿Nada más porque estés sentadita en tu casa feliz? No, es para que vean mi poder y para que toda la gente que ha sido engañada, como fuiste engañada tú por casi 15 años, sepan que hay poder en mí y que yo puedo transformar y que yo perdono tanto al que mata como al que se roba el chicle, porque los dos están lejos de mí. Claro. Entonces, eso es más que nada el por qué estoy contando la historia, para que la gente sepa que hay cambio, que hay posibilidades, y no para imponer mi creencia ni para agarrarle a bibliazos a nadie. No hay nada más bonito que conocer a Dios, pero que conocerlo en persona, sin que te lo cuenten. Así es. Bueno, pues vamos a enviar unos saludos a los que se han conectado para vernos. Le mandamos saludos a Leo Quique, a René Zamora, también está Alina Hernández, Vanessa Huitrón, Vanessa, gracias. También Gracias, tenemos a gracias. nuestro hermano Neto, Hermano Neto, sí. también. Y también tenemos a nuestra hermana Mimi Cruz Luna. Muchos saludos a todos. Gracias por Pero conectarse. aquí la hermana Mimi Cruz Luna hace un comentario y dice, yo creo que ya no tienes demonios,
Él te hizo nueva criatura, más bien tienes luchas que no son contra carne ni sangre. Y Él te ayuda Amén. y te defiende. Hermoso testimonio del poder del Señor. Amén. Gracias, Mimi. Sí, Eh, pues son, hay son una, hay ataduras, sí. una, hay una pregunta, Alex, que te hace Leo Quique. Dice, hermana Alexandra, ¿qué papel juega la iglesia cuando llega una persona ex LGTB? Bueno, Quique, ¿dices que se llama Quique? Sí. Sí, Quique. Leo Quique. Quique. Leo, bueno, bendiciones. Mira, el papel de la iglesia varía mucho. La iglesia está para abrazar, para mostrar a Jesús y de lo demás se encarga el Señor. Ese es el papel que debería tener la iglesia. Tristemente, pues no todos los pastores, no todas las iglesias han sabido abrazar al homosexual. Es por eso que el grupo ex LGBT y nosotros nos estamos uniendo pues para hablarle también a la iglesia, no estamos dejando fuera a nadie. Lo que pasa que no es que ellos no sepan o no quieran tratarlo, lo que pasa es que cuando no se ha vivido en eso, cuesta trabajo. Como cuesta tratar a un ex asesino, como cuesta trabajo tratar a una ex prostituta cuando tú no viviste en eso. Pero el trabajo de la iglesia es mostrar a Jesús. O sea, no es ni cambiarle, ni quitarle la peluca al travesti, ni quitarme a mí la camisa de hombre. El trabajo de la iglesia es abrazar a la persona y mostrarle a Jesús. La transformación la hace el Espíritu Santo. Nada, la iglesia no te puede juzgar, no te puede condenar, porque si el mismo Jesús no te condena, al contrario, nos manda a nosotros a hablar para que sepas que hay perdón y salvación. El trabajo de la iglesia debe ser ese, más no es en todos los casos, tristemente. Por eso es que necesitamos mucho ayuno, mucha oración y que la iglesia entienda lo que se vive en este ambiente para que entiendan lo que es, pues, y lo que se sufre. Pero ese debería ser el trabajo de la iglesia, recibir con amor, con el carácter de Jesús, convivir con propósito de acercarnos a Jesús, no a juzgar, ni a condenar, ni a querernos transformar el cabello, que porque si hoy se me dio calor y me lo corté, se volvió a hacer machorra. Y si mañana me lo dejé largo, ahora soy femenina. No, Señor me ama con el cabello chiquito, con el cabello largo. Señor le importa más mi corazón. Así es, así es. Tienes toda la razón, Ale. Tenemos que cambiar esta visión. Tenemos que ser un poquito más amorosos con todo el colectivo LGBT. Por eso es que ellos se han levantado tanto en contra de la iglesia. Por eso es que están proponiendo nuevas iniciativas. Por eso es que quieren cambiar los artículos, por lo menos aquí de México, de Ciudad de México, del culto religioso. ¿Por qué? Porque han encontrado, no en todas las iglesias, no voy a generalizar, pero yo creo Claro. que sí han encontrado un poco de homofobia, de lesbofobia, etcétera, ¿no? De rechazo. Entonces, hermanos, es tiempo de abrazar, es tiempo de mostrar el amor, es tiempo de decirles que Cristo les ama y no de rechazarles, porque si estas leyes se vuelven un decreto, hermanos, híjole, no saben cómo la vamos a pasar muy, muy mal. Y no Sí. solamente me refiero a la iglesia cristiana evangélica, sino también a la iglesia católica y a toda la libertad de culto religioso que tenemos o que todavía disponemos de él, ya no está muy lejos de ser restrictivo, ¿eh? Entonces, pongámonos muy, 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 seamos astutos, como la palabra de Dios lo dice, y amemos y abracemos, y no condenemos. Y si llegamos a hablar de homosexualismo en nuestras iglesias, hagámoslo no con condenación, sino con amor, mostrándoles al Padre, mostrándoles a Jesús, mostrándoles que el Espíritu Santo está también para ellos, no nada más condenando, como bien lo decías, Alexa. Entonces, hay que estar muy truchas ya porque todo esto ya se vino encima y como iglesia, perdónenme, pero no hemos hecho nada, No, absolutamente nada. sí, Entonces, Alex, otra cosa que tú quieras añadir, obviamente no te vas a quitar sí. a menos que el Señor te diga, ¿verdad? Bueno, perdóname que no te contesté, creo eso. Yo cuando vuelvo al Señor, yo le dije, mira, Señor, yo estudié, soy licenciada, bla, 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 pero no sé hacer nada. O sea, yo perdí el tiempo y no sé cómo servirte. Mira cómo llegué, o sea, a muchas iglesias incluso por esto no me reciben para los ministerios. Yo le dije, esta es la nada con la que yo te voy a servir. ¿Tú puedes hacer algo con esta nada que yo soy?
Y él dijo que sí. Entonces lo que yo hice fue que todos esos deseos que yo tenía por tatuarme, se los dejé al Señor. Y el Señor me decía, Alex, yo como llegaste te recibo, pero ya no voltees atrás. Y el que no llegó a lo que tú llegaste y me conoce, que no llegue, porque ya no tiene excusa. Y el que llegó así como tú, que de ahí para adelante marche derecho. Entonces, lo que yo hice fue rendirle los tatuajes al Señor. A mí me habían dado la oportunidad de tapármelo con algo que a mí me gustaba. Pero yo dije, es que si yo me lo tapo con algo que me gusta, estoy siguiendo adornando mi cuerpo con cosas mías. Entonces lo que hice fue, ¿sabes qué, Señor? Este tatuaje no me gusta, pero me lo voy a dejar porque me he dado cuenta que mucho joven se me acerca a mí y me pregunta y resulta que son jóvenes con intentos suicidas, con depresión. Entonces dije, si esto va a servir para hablarles de ti, amén, me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar y voy a enfocarme con los jóvenes, con los que puedo hablar. Y hasta la fecha eso es lo que hago, en donde sea que esté. Yo pensaba que en Asia me iban a degollar por los tatuajes y resulta que Dios sabe lo que hace siempre y a veces a mí se me olvida. Y Él me puso en un lugar muy estratégico donde incluso ahí esto atrajo gente. Entonces ahorita están rendidos al Señor. Mis gustos por los tatuajes se los rendí. Yo me di cuenta, el Señor me decía, Alex, es que date cuenta que la mayoría de lo que te has puesto ha sido cuando has estado triste o mal. Se murió tu sobrino, te tatuaste. Cortaste con tal persona, te tatuaste. Tenías depresión, te tatuaste. Entonces, eso viene de algo de destrucción. Entonces, ahí es cuando yo se lo rindo al Señor y ahorita trabajo con ellos. O sea, yo me muestro como soy y como estoy. Obviamente, pues depende de dónde voy, es como me visto, pero yo nunca escondo nada. Y yo lo confieso, a mí me gustan los tatuajes, pero yo ese deseo se lo rendí al Señor porque ahora veo mi cuerpo como algo que no es mío, es un préstamo del Señor en donde Él quiere habitar, es el templo de Dios, entonces se lo rendí a Él. Todos esos gustos que tengo se los rendí a Él y ahora pues los sirvo con lo que tengo. Gloria a Dios. Fíjate que tenemos aquí algunos comentarios. Carmen Cortés nos dice que mi hijo me dice que no regresaría a la iglesia porque lo primero que harían sería mandarlo al infierno. Alex Albino dice, lo que sucede es que no estamos capacitados para predicar a este sector. Bueno, pues eso se soluciona, hay que capacitarse, Sí, ¿no? claro. Así como hay iglesias que se llaman incluyentes, donde con la misma palabra de Dios le están mintiendo a las personas y están diciendo, a mí Dios me dijo que estaba bien todo. Así mismo se tiene que entrenar la iglesia a tener primero el carácter de Cristo. La iglesia sin el carácter de Cristo no va a alcanzar a nadie, ni al homosexual, ni al prostituto, ni al ratero, ni a nadie. La iglesia necesita el carácter de Cristo, porque cuando la iglesia tenga el carácter de Cristo, no se la va a pensar si se sienta al lado de él alguien entaconado o alguien, si me explico, él va a ver el alma de la persona, va a saber que Dios la ama y que Dios es el que transforma. Entonces, así como ahorita la ideología de género está entrenando escuelas, está entrenando iglesias, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que entrenar también que la palabra de Dios sea quien esté limando a los pastores, que nos esté limando a nosotros como creyentes y nos mueva en amor. Pero tenemos que levantarnos porque ahorita se nos tacha de intolerantes, pero nosotros tenemos dos opciones, dos cosas por las que no nos podemos callar. Una, porque al que Dios rescata, Dios lo levanta para hablar y dar testimonio de su poder. Por amor a Dios y al prójimo es que nosotros estamos hablando. A mí, claro que me deprime cuando una amistad me dice traidora, cuando una amistad me deja de hablar porque me consideran que los traicioné en el ambiente. Claro que me duele porque es gente que yo amo, es gente que yo quiero y que no quiero que sufran como yo estuve sufriendo en el ambiente. Pero por amor a ellos y por amor principalmente a Dios no nos podemos callar. Y la segunda es porque no vamos a permitir que unas leyes que van en contra de nuestro pensar y nuestra firme creencia en Dios se apruebe. ¿Por qué? Porque eso va a criar a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros... No lo podemos permitir. Sería estar pisando la verdad, tapándola con la mentira porque la mayoría la aprueban. No podemos quedarnos callados. No podemos decir, vean 1 contra 1000, no podemos quedarnos callados. Pero principalmente es el amor, porque yo ya soy salva. Yo me podría quedar bien a gusto en mi casa y pues a ver que se acabe el mundo y nos fuimos todos, pero ese no fue lo que Dios me mandó a hacer. Dios te quita los demonios y te dice, ve y cuenta lo que yo hice por ti, porque están sufriendo lo mismo. Ahora yo pregunto con las nuevas leyes, ¿en qué momento se le llama intolerancia a querer escuchar de Dios o a poder escuchar de Dios? Porque lo que se nos va a prohibir va a ser hablar de Dios.
¿En Así qué es. momento es una intolerancia el que tú llegues a decir, se me están violando mis derechos o me están discriminando porque me hablaron de Dios? O sea, razonemos, te estamos hablando de Dios. No te estamos hablando de algo que te va a quitar algo, que te va a robar algo, que te va a destruir. Te estamos hablando del único ser en el universo entero que te puede ayudar. Eso es lo único que te estamos hablando. Ni te vamos a vender una membresía en la iglesia más grande de México, ni te vamos a decir, ni te visitaremos una vez por semana. No. Nosotros queremos que tengas un encuentro con Dios. Nosotros no vendemos membresías, ni te queremos atado a una iglesia. Quisiéramos que tengas un compañerismo de personas que te apoyen en oración, sí, mas no indica que te vamos a forzar una iglesia. Lo único que te estamos diciendo, hermano, hay salvación, hay transformación en Jesús. Eso es todo. Mas no es ser intolerante, mas no es ser violar tus derechos ni discriminarte. Así es. Mira, dice Elia Huitrón, Vane, es necesario que la iglesia quiera aprender y sea vasija útil para ser guiados por el Espíritu Santo. También dice, es necesario dejar de ser legalistas y religiosos. En los evangelios, Cristo Jesús mostró la manera de ser. El hermano Neto menciona, debemos ser como el único de los 10 leprosos que regresó a Cristo, agradecidos de la sanidad de nuestra vida y dar nuestros testimonios y gritar a los 4 vientos que para Dios no hay imposibles. Entonces, Así pues es, sí, totalmente. O sea, el carácter que la iglesia tiene que tener está en el evangelio. El carácter que nosotros como personas individuales tenemos que tener está en el evangelio. Todo está en el evangelio. Yo estaba orando antes de tener esta entrevista porque a la fecha, por más que comparta el testimonio, no me es fácil contar ciertas áreas de mi vida. Me hacen recordar cosas que no quiero recordar. Entonces, yo cuando estaba orando le decía al Señor, dame una palabra para las personas que vayan a ver este video. Y les voy a leer rápidamente este versículo que Dios me dio en Primera de Juan 2, 16 y 17. Dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se amén. dan cuenta? O sea, no nada más trata de que estemos contra el gay, contra el que le gusta el mismo sexo. Es la vanagloria de la vida, es la arrogancia, los deseos malos del cuerpo, los que tiene el homosexual y el heterosexual. Es el estar separados de Dios, el buscar primero lo del mundo antes que a Dios, lo que nos va a alejar de Él para siempre. Y Él dice, el mundo se acaba con sus deseos, los deseos de la avaricia, de la promiscuidad, ¿sí? O sea, todos los deseos de esta carne, de este mundo se van a acabar. Y como ustedes pueden ver, el mundo no está muy bien como para que digamos, ay, tengo tiempo de confiarme y seguir dándole vuelo a la hilacha, como decimos, y después me pongo a cuentas con Dios. Si Dios ahorita te permitió ver este video es porque te está llamando, no fue Alexandra, no fue Anita. Él nos usó como medio para decirte, regrésate a mí, que hay tiempo. Y regrésate para que no tenga que pasarte 1000 cosas como las que me pasó a mí y que acabe toda derrotada ahí pidiendo misericordia. Y aún si fuera así, la misericordia del Señor te va a alcanzar. Pero regrésate a tiempo. Así es. Es tiempo y más en sobre todo en Ciudad de México y en Guadalajara, que ha habido temblores, ¿verdad? En la madrugada nos agarró uno. Y Sí, Dios ha tenido misericordia de nosotros, siendo sinceros, pero cuánta gente, o por lo menos 2 o 3 personas que han muerto por bajar corriendo, se cayeron y se desnucaron y pues ya, sí, hasta ahí, sí, o sea, vean lo efímero de la vida, como dice la palabra de Dios, somos niebla que aparece sí. por un tiempo y después desaparece y no somos más, ¿no? Entonces, estemos con Dios tenemos la vida eterna, en el mundo no tenemos nada, pero con Dios Él tiene promesas para nosotros, aferrémonos a la promesa que Dios nos ha dado y Dios hará, porque Dios es fiel y Dios es lleno de misericordia y Él no nos dejará ni nos desamparará. Entonces, pues Así. muchas gracias, Alex. Déjame orar por ti, déjame orar por tu ministerio. No, como tú dices, no sabemos cuánto tiempo vas a estar aquí en México y si tengas que regresar al país que tengas que regresar o te lleve a
a otro país, no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y si estás aquí en Amén. México es por algo también, ¿no? Porque Sí. Dios tiene sus propósitos, sus tiempos, y el tiempo en el que tú estés aquí es porque Dios tiene algo para ti también. Entonces, Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de Alexandra. Gracias porque tú eres bueno, porque tú mostraste tu amor abrazándola, haciéndola una vasija de honra, Señor. Ese barro, Señor, que se deshizo, Dios, tú lo has vuelto a hacer, pero con propósitos eternos, Dios. Gracias por su vida, gracias por abrazarla, gracias por haberla rescatado, Dios. Gracias porque también ella estuvo dispuesta a entregar tu corazón, Dios, y sabemos que tú eres fiel y que todavía tienes mucho pueblo, Señor, en aquel lado, Dios. Sabemos que tú harás lo que tengas que hacer, Señor. Y también tendrás propósito, Señor, para aquellos hijos pródigos, para aquellas hijas pródigas que pronto regresarán, Señor, para tu gloria, para que tu nombre sea glorificado cada día más y ser exaltado, Dios. Guarda a Alexandra, Señor, si ha llegado el tiempo de que ella se vaya de misión otra vez a otro país, Señor, que tú abras puertas, Señor, pero si ella se ha de quedar un tiempo más aquí en México, Dios, que tú la uses con poder, Señor, que tú obres en su vida y que tú seas, Señor, glorificándote cada día. En el nombre de Jesús la pongo en tus manos, Señor, y te ruego que tú la guardes, que la sigas usando, Señor, que tú abras todas las puertas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. También te doy gracias por nuestra intérprete de lengua de señas, Señor, y gracias por este día más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por la invitación, gracias a las personas que están viendo esto y los que van a ver en un futuro. Si tienen alguna duda o alguna consulta que quieran hacerme, Anita les pueden pasar mi contacto. Ahí se contactan con ella en la página de XLGBT y con gusto les contesto. Así es. Pues muchísimas gracias, gracias a toda la audiencia que tuvimos el día de hoy. Recuerden que estos testimonios se quedan grabados en la página XLGTB México en Facebook y que también los subimos a YouTube. Entonces pueden verlos ahí todos los testimonios, porque estos testimonios se quedarán para la posteridad y sabemos que Dios hará y hará lo que tenga que hacer en el futuro. Aún cuando venga Jesús y nos vayamos, la gente que se quede aquí, estos testimonios serán de bendición a la vida de los que se queden en la persecución, y los que nos vayamos, pues nos iremos, ¿no? Eso solamente Dios lo sabe, pero lo que yo sí estoy segura es de que estos testimonios se van a quedar y se van a quedar para la posteridad. Que Dios les bendiga, muchas gracias por todo y les esperamos el próximo jueves, o si no, dentro de 15 días con otro testimonio más del poder transformador de Dios. Somos XLGTB México para la gloria de Dios y les agradecemos mucho, les mandamos un abrazo y ya tendremos oportunidad de dárnoslo en persona. Dios les bendiga.